Hola, ¿qué tal? En este video estaremos ampliándole el conocimiento sobre lo que viene siendo la destilación fraccionada. Como todo, tiene un inicio, una historia, pero antes que todo, antes de entrar en materia de lo que viene siendo su historia, tenemos que tener claro el proceso de destilación. El proceso de destilación es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. ¿Ok? Y entrando en materia, la destilación fraccionada, su historia, fue desarrollada por Taddeo Alderotti en el siglo XIII. Se encontró un alambique en un sitio arqueológico de Qianlong, provincia de Hebei, en China, que data del siglo XII. En este tiempo, o en este siglo mejor dicho, las bebidas destiladas eran comunes durante la dinastía Wang, la que fue de entre el siglo XIII y el siglo XIV. A continuación del video estaremos explicándole otros puntos fundamentales y respectivos sobre la destilación fraccionada. La destilación fraccionada. La destilación fraccionada es un proceso físico utilizado en química para separar mezclas, generalmente homogéneas, de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calorífico y masivo entre vapores y líquidos. Se emplea cuando es necesario separar soluciones de sustancias con puntos de ebullición distintos pero cercanos. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento. Eso facilita el intercambio de calor entre los vapores que ceden y los líquidos que reciben. Ese intercambio produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Seguidamente, el proceso de destilación de fraccionamiento. En los laboratorios se utiliza un equipo que consta en primer lugar de un matraz o balón de destilación hecho de vidrio en el cual se coloca la solución a separar. Este matraz se acopla a una columna de fraccionamiento por medio de un conector donde la longitud de la columna determina qué tan completa será la destilación. Es decir, mientras más larga sea la columna, más efectiva será la separación. Además, se precisa un termómetro para registrar la temperatura mientras transcurre el tiempo, para que sea posible tener bajo control el proceso de destilación. Seguidamente, la salida de esta columna se conecta a un condensador o tubo refrigerante. El tubo condensador es un aparato de vidrio que permite transportar los gases que se desprenden en el proceso de destilación a fase líquida. El tubo refrigerante está conformado por dos tubos cilíndricos concéntricos. Por el conducto interior del tubo circula el gas que se desea condensar y por el conducto más externo circula el líquido refrigerante. El conducto exterior está provisto de dos conexiones que permiten acoplar mangueras de caucho para el ingreso y posterior salida del líquido refrigerante. La entrada del líquido se efectúa por una de las conexiones. El líquido refrigerante, generalmente agua, debe circular constantemente para generar la temperatura adecuada que permita la condensación de los vapores. Finalmente, luego de este procedimiento, se efectúa la salida de nuestro líquido o nuestro resultado, que será vertido en un recipiente. Principales componentes del montaje y la función de cada material utilizado durante el proceso. Tenemos la destilación fraccionada. Esta está compuesta por una columna de fraccionamiento, que es una pieza de vidrio que se utiliza para separar mezclas vaporizadas de compuestos líquidos con una volatilidad cercana. El balón de vidrio se utiliza principalmente para separar líquidos mediante un proceso de destilación. El condensador se usa para condensar los vapores que se desprenden del matraz de destilación por medio de un líquido refrigerante que se usa
por este usualmente el agua. El termómetro es utilizado para medir la temperatura con un alto nivel de exactitud. Puede ser parcial o totalmente inmerso en la sustancia que se está midiendo. El vaso precipitado se utiliza para contener sustancias, disolverlas, atacarlas, calentarlas y en general cualquier cosa que no necesite una medida de precisión del volumen. El mechero es utilizado para calentar, esterilizar o procesar la combustión de nuestros reactivos químicos. La manguera delgada se usa para traspasar cualquier sustancia líquida o gaseosa de un recipiente a otro. Aplicación en la industria de la destilación fraccionada. Proceso que se utiliza en la industria para mezclas simples de dos componentes, como el alcohol y agua en los productos de fermentación u oxígeno y nitrógeno en el aire líquido, y mezclas más complejas como las que se encuentran en el alquitrán de hulla y en el petróleo. Comenzamos por los usos a escala industrial de la destilación fraccionada. En las instalaciones de refinación de petróleo es empleada en la separación del petróleo crudo en las fracciones que lo componen. Para conseguir esta separación habría que someter a nuevas destilaciones tanto el destilado como el residuo obtenido. Esto haría el destilado cada vez más rico en el componente más volátil, separando este del menos volátil. Las llamadas columnas de destilación efectúan este proceso de modo continuo. En una columna de destilación, el vapor se condensa y se vuelve a destilar, muchas veces antes de abandonar la columna. Normalmente se recogen pequeñas fracciones de producto destilado llamándose a este proceso de destilación fraccionada. Industria química. La destilación fraccionada son ampliamente utilizadas en las industrias de procesos químicos, donde se deben destilar grandes cantidades de líquido. Tales industrias son el procesamiento de petróleo, la producción petroquímica para el procesamiento de sustancias como el fenol o el formaldehído, el procesamiento de gas natural, el procesamiento de alquitrán de hulla, la elaboración de cerveza. Se utilizan en las plantas críticas la separación de aire licuado para descomponer el aire de la atmósfera en sus constituyentes principales y la producción de solventes de hidrocarburos e industrias similares. Su aplicación más amplia en las refinerías de petróleo. También se utiliza la destilación fraccionada para la desalinización del agua de mar. Aplicación en el petróleo. Mediante este método se obtienen fracciones y no productos puros. Para destilar el petróleo se utilizan las refinerías. Estos son enormes complejos donde se somete el petróleo crudo a procesos de separación física en los cuales se extrae gran variedad de sus derivados.
derivados. Las torres de destilación industrial para petróleo poseen alrededor de 100 bandejas. En el petróleo existen varios compuestos, de los cuales se obtienen alrededor de 2000 productos. A continuación, las imágenes mostrarán los productos y derivados que se obtienen del petróleo, tanto desde el queroseno, el alquitrán, los gases, entre otros. Producto que se obtiene a partir de la destilación fraccionada. La destilación fraccionada se utiliza en sustancias o mezclas con puntos de ebullición muy cercanos entre sí. Donde más se utiliza este tipo de destilación es en el petróleo crudo, el cual es una sustancia compuesta por muchos derivados. Algunos de estos son el gas combustible, la nafta, el queroseno, la gasolina, el diésel, entre otros. La gasolina. La gasolina es una composición de hidrocarburos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, que se utiliza principalmente como combustible para todo tipo de móvil con motor, también en motores de combustión interna, estufas, lámparas y para limpieza con disolventes, entre otras aplicaciones. Importancia de la sociedad. En la vida cotidiana hacemos uso de la gasolina en forma directa, teniendo en un primer caso su utilidad no solo en los medios de transporte como lo es en el caso de los automóviles y motocicletas, como también en el caso del transporte público con los buses, aeronaves y embarcaciones, pero también lo utilizamos en el hogar, necesario para preparar nuestra comida y a su vez el emplazamiento de centrales termoeléctricas que permite mediante la quema de combustible la obtención de energía eléctrica que utilizamos para distintas finalidades. Fraccionada y las aplicaciones a futuro. Cuando hablamos de aplicaciones a futuro nos referimos a múltiples esfuerzos de investigación y operación que se hacen hoy en día para disminuir los costos de operaciones de estos equipos y hacer que las operaciones sean más eficientes. Voy a destacar solo 3 aplicaciones de la técnica de destilación a futuro. Entre ellas está la industria de refinación de petróleo. A la derecha se puede ver los distintos productos obtenidos de derivados de petróleo. A escala comercial tenemos la industria de refinación de petróleo. Si bien es cierto, en la actualidad se poseen distintas tecnologías de destilación, sin embargo, las constantes y nuevas investigaciones científicas requieren que estas se mejoren. Y para ello se requiere eficiencia energética mejorada, eficiencia de las materias primas, rentabilidad. Las áreas específicas de separación orgánica para la producción de oxígeno a menor costo, para la conversión de metano en gas de síntesis, separar asfalteno de petróleo líquido. También está método para separar hidrógeno de otros gases, tales como gases de purga, refinería, gases de purga amoníaco y gas de síntesis. Es decir, se requiere un método para producir hidrógeno de alta pureza. También se requieren métodos para eliminar compuestos orgánicos de aguas residuales y aguas subterráneas contaminadas. También está el método para eliminar gases ácidos del gas natural. Al fondo podemos ver una columna de torre de refinación de petróleo. Y aquí se muestra los distintos procedimientos que se llevan a cabo para obtener los derivados de la misma.
cuanto a las aplicaciones futuras de destilación fraccionada de la industria química. Si bien es cierto, aunque la industria química ya utiliza muchas tecnologías de separación altamente desarrolladas, podrían mejorarse en términos de eficiencia energética, uso de materias primas y rentabilidad. Las áreas de investigación incluye lo siguiente: que se requieren métodos de separación más eficientes y rentables para producir oxígeno del aire. Se requiere tecnología de separación más eficiente para producir gases en forma de alta pureza, particularmente nitrógeno, hidrógeno y argón. Se requieren tecnologías y prácticas de destilación más eficientes energéticamente. Se necesita de destilaciones más eficientes de sustancias con puntos de ebullición similares. Se requiere tecnologías para la separación de componentes de productos diluidos o corrientes residuales. Y por último, se requiere tecnología de separación para reciclar materiales. Entre las aplicaciones más importantes están y la aplicación de la técnica de destilación fraccionada. Si bien es cierto, en la actualidad se poseen múltiples técnicas de desalinización, sin embargo, al aplicar esta técnica de destilación fraccionada en un futuro, ofrecería ahorros significativos en costos operativos y mantenimiento en comparación con otras tecnologías de desalinización. También esta técnica, en la mayoría de los casos, la destilación no requiere la adición de productos químicos o agentes suavizantes de agua para pretratar el agua de alimentación. En este ámbito también se incluyen las investigaciones sobre el proceso, por ejemplo la desalinización térmica, que sugiere que en un mayor desarrollo de tecnología de destilación puede producir aguas de productos que sean de calidad comparada a las producidas con las tecnologías actuales. Algunas consideraciones adicionales están: mayores eficiencias térmicas para reducir los costos de combustible y energía, materiales mejorados para las superficies de transferencia de calor del evaporador. Y por último tenemos el material mejorado para usar con técnicas de destilación a baja temperatura. La tubería debe ser de PVC, fibra de vidrio u otro material no metálico adecuado. Para más información acerca de estas aplicaciones o futuros de técnicas de destilación, se puede visitar este apartado.